y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. La pregunta es, ¿oramos por nuestros hermanos? Y si oramos por ellos, ¿en qué situación oramos por ellos? ¿Cuándo oramos por ellos? ¿Cuando hay algún problema? ¿Cuando están en necesidad, en enfermedad? Y eso es si es que conocemos la situación del hermano, o si es que algún hermano nos pide que oremos por ellos. Porque muchas veces ni siquiera conocemos cuál es la situación de nuestro hermano. Pero veamos en estos versículos que acabamos de leer un poco más en detalle qué es lo que Pablo hizo y cuál fue la motivación y el propósito de lo que él hizo. Vamos a verlo en dos puntos. Primero, qué es lo que Pablo hizo y cuál fue su motivación. Y segundo, el propósito de Pablo. Vamos a ver en los versículos 15 y 16 qué es lo que Pablo hace y por qué lo hace. Él dice que no cesa de dar gracias por sus hermanos. Él dice específicamente en el 16, no cesa de dar gracias por vosotros, nada más eso. Pero ¿de qué manera él no cesa de dar gracias por ellos? Él dice, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Él no cesa de dar gracias por ellos y ora por ellos, da acción de gracia por ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué motivó a Pablo a orar por sus hermanos? En el versículo 15 dice que él vio la fe que ellos tenían en el Señor Jesús y el amor que tenían entre ellos. Ver esa fe y ese amor que tenían entre ellos, en Pablo lo motivó a dar gracias por ellos. Él se sintió feliz por ellos, contento por ellos, al ver la fe que ellos tenían y el amor que tenían entre ellos. Esa fue su motivación. No vemos aquí que hayan tenido necesidad, problema, enfermedad o cosa alguna, sino que fue la felicidad de ver el amor de ellos unos por otros y la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo de orar por sus hermanos? Vemos en el versículo 17 que Pablo pide a Dios sabiduría y revelación. Él pide sabiduría y revelación para sus hermanos, para ellos, por los que él estaba contento. ¿Y con qué propósito pide sabiduría y revelación para ellos? Dice, para que esto resulte en un mejor entendimiento de Dios. O sea, Pablo los vio a ellos con su fe, con su amor. Él se goza, da gracias por ellos a Dios, ora por ellos y les pide a Dios sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que ellos entiendan mejor a Dios y al entenderlo mejor puedan alabarle mejormente, glorificarle y seguir estando en una fe aún más fuerte. En los versículos 18 al 19, Pablo explica un poco más el objetivo de su oración. ¿Qué es lo que dice? Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, y él nos explica por qué. Déjenme leer el 18. El 18b, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pide iluminación para ellos, para que tengan un mejor entendimiento. Aquí Pablo les recuerda a sus hermanos el poder de Cristo. ¿Cuál es ese poder? El que fue capaz de resucitar de entre los muertos, que lo glorificó y lo sentó en el trono, a la diestra del Padre, a gobernar con poder. Del 21 al 22 dice que él lo sentó en el trono sobre toda potestad, sobre todo nombre. Déjame leerte para no cambiar alguna palabra. Y por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Pablo en esta carta les dice, les recuerda, los lleva a la cruz de Cristo, les dice, hermanos míos, miren, este es el poder que obra en nosotros, el poder que está sobre nosotros,
es el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, que lo glorificó, lo sentó en el trono y lo puso a gobernar sobre todo nombre, sobre todo poder. El propósito de Pablo es llevarlos a que ellos puedan ver y entender y que confíen en el gran poder de Cristo, lo llevó a la cruz y a su glorificación. Y él les dice, miren, en estos versículos, miren, esta es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo decía que sus hermanos sean aún más fortalecidos espiritualmente. Él quiere que entiendan que Cristo, que vivió una vida santa, perfecta, el que se dio a sí mismo para redimir a los suyos, que resucitó y fue glorificado y que ahora reina con poder sobre todo reino y autoridad, ese Cristo es la cabeza de la iglesia, como vemos en los versículos 22b y 23, que dice, a él nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, que Él es en quien confiamos y que mientras más le conozcamos y más luz tengamos de la revelación de Él, que es la palabra de Dios, más seremos fortalecidos en Él. A manera de aplicación, hermanos, debemos orar unos por otros en todo momento, no solamente en la dificultad, sino también en la alegría y en el gozo, y dando gracias a Dios, pidiendo más luz de su palabra para nuestra sabiduría y entendimiento y la de nuestros hermanos, que entendamos lo maravilloso del poder de Cristo que venció en la cruz y ahora Él es nuestra cabeza. Y amigo, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, pero deseas conocer cuál es el grandioso poder que derrotó al pecado y a la muerte en la cruz, te invito a que te arrepientas de tu pecado y te postres ante Cristo, le pidas que quite el velo de tus ojos para que puedas ver su luz. Amén.